En este vídeo vamos a ver los aldehídos y las cetonas, que presentan en común que en la molécula aparece el grupo carbonilo, es decir, un oxígeno unido mediante un doble enlace a un carbono. La diferencia es que en los aldehídos este carbono es un carbono terminal, del extremo, y en las cetonas es un carbono intermedio. Vamos a empezar viendo los aldehídos. Como ya he dicho, los aldehídos presentan un oxígeno unido mediante doble enlace a un carbono terminal de una cadena. Y a ese carbono hay también unido un hidrógeno. Este sería el grupo aldehído y siempre es un carbono terminal. Se suele representar a veces también de esta forma. La cadena carbonada, el último carbono, el del extremo, HO. Esto significa que el hidrógeno está unido al carbono y el oxígeno está unido al carbono por doble enlace. No hay que confundirlo nunca con un alcohol. Para nombrarlos, cuando el aldehído es el grupo principal, se añade a la cadena carbonada la terminación -al. Vamos a ir viendo cómo se nombran con varios ejemplos. En este primer ejemplo vemos que tenemos aquí en el extremo un carbono con un oxígeno unido mediante doble enlace y un hidrógeno. Luego esto es un grupo aldehído. Es el grupo aldehído. Ahora empezamos a nombrar la cadena siempre por el grupo aldehído. Este sería el carbono 1 y el carbono 2. Como tiene dos carbonos, sería etan. El compuesto, solo hay enlaces sencillos, el alcano de dos carbonos es el etano, pero le quitamos la O y le añadimos la terminación -al del aldehído. En este caso no indicamos dónde está el aldehído porque siempre que haya uno va a estar en el carbono 1. Se empieza a numerar por el carbono del aldehído, del grupo carbonilo. Y además siempre va a estar en el extremo. Nos encontramos con este otro caso y vemos cómo está, esto parece un grupo aldehído, pero para verlo con más facilidad lo escribimos desarrollado. No es necesario hacerlo, pero para mí es más fácil, es un consejo. Ahora ya vemos que esto es el grupo aldehído, luego este será el carbono 1. Ahora vemos hay que localizar cuál es la cadena principal. Y la cadena principal, en este caso nos daría igual coger esta de aquí, que son tres carbonos unidos por enlaces sencillos, o esta e irnos para arriba. Da exactamente igual. Suponemos que es esta, y entonces este sería el carbono 2, este el 3, el 4. Siempre se empiezan a numerar por el carbono del aldehído, por el extremo en que está el carbono del aldehído. Ahora vemos que queda un radical metil que está en la posición 3. Y ahora podemos empezar a nombrarlo. La cadena principal tiene 4 carbonos, luego será but. Entonces, tendremos la cadena principal but. Delante hay que poner los radicales. ¿Qué radical tenemos? 3 metil. Y ahora tenemos butan. Butanal. Le añadimos la terminación -al por ser un aldehído. Tenemos el 3-metil-butanal. Esto indica la cadena principal y esto es el radical que va unido. Y la terminación -al que indica que es un aldehído. Vamos a hacer ahora el siguiente. Ahora nos fijamos aquí y aquí nos encontramos con el grupo CHO que indica que es un aldehído, pero aquí en el extremo también. Para verlo más fácil lo escribimos desarrollado. ¿Y qué vemos? Que tenemos aquí un grupo aldehído y aquí otro grupo aldehído. ¿Por dónde empezamos a numerar? En este caso nos va a dar exactamente igual 1, 2, 3 que por la izquierda 1, 2, 3. Por lo que no hay que indicar nada más. En este caso, cuando hay dos grupos aldehído, no se pone la terminación -al únicamente, sino que ponemos la terminación -di-al. Y en este caso,
como la cadena principal es de 3 carbonos, será prop. Por tanto, lo que ponemos es propan, pero ahora sí que dejamos la O de propano, ¿vale? Cuando va la de detrás. Entonces es propano dial. Vamos a ver dos ejemplos un poco más complicados. Lo primero que vemos aquí es que tenemos aquí en este extremo un grupo aldehído y aquí tenemos otro grupo aldehído. Tenemos dos aldehídos, luego tendrá la terminación dial. Ahora hay que buscar la cadena principal. La cadena principal tiene que incluir a los dos grupos aldehído, pero además, si hay insaturaciones, debe de incluirlas también, ¿vale? Aunque no sea la cadena más larga, ha de incluir siempre a los dos aldehídos. Si hay uno, a ese. Si hay dos, a esos dos. En igualdad de condiciones, incluiría también a las insaturaciones si es posible. Entonces, la cadena principal será esta de aquí. Vemos que es esta de aquí, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, ¿vale? La cadena principal tiene 7 carbonos. Esta es la principal y tiene 7 carbonos. Ahora, ¿qué observamos que hay? Que aquí hay un doble enlace, un en, y aquí hay otro doble enlace, un en. Ahora, ¿cómo numeramos la cadena? Para numerar la cadena, si hubiese solo un aldehído, ese es el 1 y empieza por ahí su carbono. Pero como hay dos, ¿por cuál de ellos empezamos? Pues hemos de ver cuándo quedan las insaturaciones con números localizadores más bajos. Si empezásemos por aquí, quedarían el 1, 2, 3, en el 4 y en el 5. En cambio, si empezamos por la izquierda, quedarían en el 1, 2 y en el 3. Luego hay que empezar a numerar por la izquierda, por aquí. Este sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. ¿Qué más observamos aquí? Esto de aquí y esto que es un ciclo y tiene 3 carbonos, pues es un ciclopropil, es un radical, ciclopropil. Y ya lo tenemos, dos dobles enlaces que están situados, uno en el carbono 2 y otro en el carbono 3. Tenemos el radical ciclopropil que está en el carbono 6, su localizador, y luego los dos grupos aldehído en los extremos. Ya podemos empezar a nombrarla. Nuestra cadena principal tiene 7 carbonos, luego será ept. ¿Qué tenemos que poner delante de la cadena principal? Los radicales que tenga, que solo hay uno, el 6 ciclopropil, pues lo situamos delante. 6 ciclopropil. Y ahora detrás hay que poner, como los prioritarios son los aldehídos, van al final. Y delante, ¿qué pondremos? Los dobles enlaces, como hay dos, ponemos donde están situados, 2, 3. Y ahora, como hay dos, no podemos decir en, diremos dien. Dien, porque hay dos. Como hay dos es dien. Y ahora ya nombramos los aldehídos, que como hay dos, no será al, sino que será dial. Y nos queda el 6 ciclopropil, ept, 2, 3, dien, dial. A los aldehídos no se les coloca localizador porque siempre están en los extremos. Esto es el radical, esto es la cadena principal, estos son los dobles enlaces y esto es los dos aldehídos. Ya tenemos el nombre. Vamos a ver ahora este otro ejemplo. El siguiente ejemplo, ¿qué es lo que observamos? Que aquí tenemos un grupo aldehído.
¿Qué más observamos por ahí? Aquí hay una ramificación y aquí ¿qué tenemos? Un doble enlace. Una insaturación, un doble enlace. Entonces, ¿por dónde se empieza a numerar cuál es la cadena principal y por dónde se empieza a numerar? La cadena principal es la que contiene al aldehído, o sea que empezará por aquí y empieza por él. Este será el 1, el 2 y este será el carbono 3. Pero ahora, ¿para dónde seguimos? ¿Para arriba o hacia la otra? Aunque esta horizontal es más larga, tendremos que seguir por aquí la cadena principal porque la cadena principal ha de incluir a los aldehídos que haya y, si es posible, a las insaturaciones o al mayor número de ellas. Aunque hay otra cadena más larga, tiene que incluir en primer lugar siempre al aldehído y después, si es posible, a las insaturaciones. Luego nuestra cadena principal será así y continuará hacia arriba. Esta será la cadena principal, formada por 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. El carbono 4 y el carbono 5. Y esto de aquí será un radical. ¿Qué radical es? Como tiene 3 carbonos, será el radical propil. Y estará situado en el carbono 3. Después, ¿qué tenemos? Esta insaturación que está situada en el carbono 4. Un en que está en el carbono 4. Y la cadena principal es esta que tiene 5 carbonos. Luego será pent. Ahora ya estamos en condiciones de poder construir el nombre. Ponemos el nombre de la cadena principal. Delante irán los radicales, que solo tenemos uno, que es 3-propil. Y detrás, al final, porque es el grupo prioritario en este caso, el aldehído. Y delante de él, el doble enlace. Como está situado en el carbono 4, iremos 4 en. Y luego tendremos que poner el aldehído, al, porque solo hay uno. Aquí tenemos la cadena principal, el doble enlace, el aldehído y el radical que hay unido a la cadena. 3-propil, pen, 4 enal. ¿Vale? Suena raro, pero es cuestión de acostumbrarse. Ahora vamos a ver ejemplos en que obtengamos la fórmula estructural a partir del nombre. Vamos a ver estos dos ejemplos. Lo primero es localizar la cadena principal, que en este caso vemos que aquí hay 3-fenil, pues eso parece un radical, aquí, but, nos dice el número de carbonos. Ahí empieza la cadena principal y continúa hasta terminar en al, es un aldehído. Entonces señalamos la cadena principal, es esta. Como dice but, significa que tiene 4 carbonos. ¿Y qué más tiene? Tiene, como vemos que es un aldehído y además vemos que tiene un doble enlace, porque pone en. Un doble enlace que está situado en el carbono 2. El aldehído estará situado siempre en el carbono 1, en el extremo, y tiene un doble enlace en el carbono 2. Y es una cadena de 4 carbonos. Y esto es un radical que fenil, ¿qué significa? Fenil es como llamamos al radical del benceno. ¿Vale? Esto es el radical fenilo, que cuando está unido a una cadena le llamamos fenil. Entonces es el benceno. Ya podemos construir nuestra molécula. But, 4 carbonos. Escribimos los 4 carbonos separados. Ahora, ¿qué hay? En el extremo hay un aldehído. Lo ponemos el oxígeno con doble enlace y el hidrógeno. Ya tenemos el aldehído. Al significa aldehído en el extremo. Ahora, ¿qué más tenemos? Dejamos siempre hueco para luego rellenar los hidrógenos. Vamos a ir colocando las cosas y luego al final rellenamos con hidrógeno que necesite. Un doble enlace en el carbono 2. Un doble carbono 2.
Luego 1, ese será el carbono 1, empezamos a nombrarlos por el aldehído. El 2, el 3 y el 4. Entonces, en el carbono 2 hay un doble enlace. Empieza en el carbono 2. El localizador es cuando vamos recorriendo la cadena donde empieza el doble enlace, en el 2. Y ahora, en el 3 hay un grupo fenilo. Lo podemos situar hacia arriba o hacia abajo, da igual. Porque de momento nosotros no estamos viendo simetrías, ¿vale? Orientaciones. Aquí está el grupo fenilo en el carbono 3. Y ahora ya no tenemos nada más, pues ahora hay que rellenar donde haga falta los hidrógenos. El primer carbono, vemos que ya tiene 1, 2, 3, 4 enlaces, no necesita más. El segundo tiene 1, 2, 3, pues hace falta un hidrógeno. El tercero ya tiene 1, 2, 3, 4 enlaces, no necesita hidrógenos. Y en el carbono 4, que es terminal, tiene un enlace, pues le hacen falta 3 hidrógenos. Y ya tendríamos nuestra molécula. Vamos a ver la siguiente. Empezamos. Lo primero que vemos, nos fijamos en el final, que siempre está el grupo de más prioridad, y vemos que pone al. ¿Qué significa eso? Que es un aldehído. ¿Vale? Pero no solo eso, sino que es dial. Tiene 2 aldehídos. Lo siguiente que vemos que es in, que es triple enlace, ¿vale? Pero ¿cuál es nuestra cadena principal? Vamos leyendo 2 vinil pent, 3 indial. Aquí localizamos la cadena principal. Tenemos un triple enlace que está localizado en el 3. La cadena principal pone pent, significa que es de 5 carbonos. La cadena principal. Tiene 2 aldehídos en los extremos, una insaturación, un triple enlace en el carbono 3 y tiene 5 carbonos. Y esto de aquí delante, ¿qué es? Un radical. Si os acordáis, el radical vinil es como se le llama al radical etenil, el que tenía 2 carbonos y doble enlace. Entonces, ya tenemos todo localizado, ya la podemos representar. Como tiene 5 carbonos, ponemos nuestros 5 carbonos. 1, 2, 4 y 5 carbonos. Ahora, en un extremo tenemos que poner un aldehído. Y como hay 2, en el otro extremo también ponemos un aldehído. De momento no nos fijamos si el oxígeno y el hidrógeno están para arriba o para abajo, ¿vale? Las orientaciones. Ya tenemos los 2 aldehídos. Ahora hay que poner el triple enlace, donde irá en el carbono 3. ¿Por dónde empezamos a numerar? Pues nos da igual, por uno o por el otro. Vamos a elegir, por ejemplo, el de la derecha. Ese sería el carbono 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Como el triple enlace está en el 3 y empezamos por la derecha, diríamos 1, 2, 3. Aquí empieza el triple enlace. Ya lo tenemos. Y ahora en el carbono 2 hay que colocar el radical vinilo o etenil. En el carbono 2. 1, 2. Que aquí tiene un hidrógeno y aquí tiene 2. Ya lo tenemos todo, pues ahora rellenamos con hidrógeno. En este primero, 1, 2, 3, 4 enlaces. Siempre hay que mirar que forme 4 enlaces. No le falta hidrógeno. En este, en el 2, 1, 2, 3. Le falta un hidrógeno. El carbono 3, 1, 2, 3 y 4. No le faltan enlaces. El carbono 4 también tiene 4 enlaces. Y el carbono 5, que tiene el aldehído, también tiene 4 enlaces. Ya hemos terminado. Esta sería la fórmula del 2-vinil-pen-3-indial. Y con esto hemos acabado más o menos los aldehídos. Ahora vamos a ver las cetonas. Estos compuestos siempre presentan un grupo carbonilo, es decir, un carbono al que hay unido un oxígeno mediante doble enlace, pero en este caso va a estar unido a 2 cadenas, R, que las llamamos R y R'. También a veces se suele representar de esta forma, R unido a C, a O, R'. Este
grupo carbonilo, el carbono al que está unido el oxígeno, el grupo cetona, siempre va a ser un carbono intermedio, porque si fuese un carbono en un extremo, sería un aldehído. Para nombrarlas, cuando es el grupo principal la cetona, se le añade a la cadena principal la terminación ona. Se toma como cadena principal todo esto, en que el carbono, vamos a ver cómo se nombran mediante varios ejemplos. En el primer ejemplo, lo primero que vemos es que nos encontramos con un grupo carbonilo intermedio, es decir, un oxígeno unido por doble enlace a un carbono de la cadena, es decir, un grupo cetona. Y a un lado que tenemos la cadena principal, está formada por CH3, este C y CH3. Localizamos la cadena principal. Está formada por 3 carbonos, la cadena principal. Ya entonces podemos nombrarla. Como la cadena principal está formada por 3 carbonos, será prop. Propan, porque solo son enlaces sencillos, y ahora hay que añadirle ona de la cetona, propanona. En este caso necesitamos indicar dónde está el grupo acetona, el grupo cetona no, porque solo hay un carbono intermedio, o sea que tiene que estar en este. Ya tenemos la propanona. Ahora, vamos a ver este. En este también vemos que hay una cadena carbonada y vemos que hay un grupo cetona, porque hay un carbono al que está unido un oxígeno mediante doble enlace en medio de la cadena. Tenemos el grupo ona aquí. Ahora hay que localizar la cadena principal. ¿Cuál sería? La cadena que contiene a la cetona. Sería esta. Ahora tenemos que numerar la cadena. ¿Vale? Esta cadena vemos que tiene 5 carbonos. Esta es la cadena principal y tiene 5 carbonos. Luego sería pent. ¿Cómo numeramos la cadena principal? Pues hay que numerarla de forma que la cetona esté en la posición más baja posible. Luego, en este caso, empezaremos a numerar por la izquierda. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ya lo tenemos. La cetona queda en la posición 2. Tenemos una cadena de 5 carbonos que, como son enlaces sencillos, 5 carbonos pent, como son sencillos, pentan. Será pentan la cadena principal, porque son enlaces sencillos. Y solo hay enlaces simples. Y tiene una cetona en el carbono 2. Por lo tanto, diremos pentan, la cadena principal, y ahora hay que poner la cetona. Hay que indicar dónde está situada, en el carbono 2 y la terminación ona. Entonces tenemos la pentan 2-ona. Es una cetona. Vamos a hacer este de aquí abajo. Lo primero, yo voy mirando y veo que aquí hay un grupo CO, que era la forma en que se pone de manera semidesarrollada el grupo carbonilo. Y aquí hay otro. Para verlo mejor, yo desarrollo esos grupos. Vuelvo a copiar la cadena con los grupos carbonilo desarrollados. Veo que aquí tengo un grupo cetona y aquí tengo otro grupo. Así los veo más claramente. Ona y ona. Por tanto, en este caso va a ser una diona, ¿vale? Porque tiene 2 grupos cetona. Ahora, ¿qué más observamos que hay? Hay que elegir la cadena principal. Tiene que pasar por los 2 grupos cetona, pero además observamos que hay una insaturación, un doble enlace en aquí. Por tanto, ahora a la hora de escoger la cadena principal,
No escogeremos, aunque sea más larga, podemos escoger, tiene que pasar por las dos cetonas, sí, pero podría ser esta hacia abajo, no. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por las dos cetonas, pero además, siempre que pueda, si hay insaturaciones, por las insaturaciones. Luego, por tanto, la cadena principal es esta cadena. Esta es la cadena principal. Y esto de aquí nos va a quedar, aunque eran más carbonos, como un radical. Entonces, ahora, la cadena principal tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. ¿Por dónde empezamos a numerarla? Por donde resulten las posiciones de las cetonas lo menor posible. En caso de que hubiese igualdad, que por un lado empezase, por ejemplo, en el 2 y el 3, y por otro lado empezase en el 2 y el 3, pues se numeraría de forma que los dobles enlaces o triples enlaces quedasen lo más bajos posibles. Y si en eso también hubiese un empate, entonces sería que los radicales quedasen con los números localizadores más bajos posible. Es decir, primero cetonas, luego insaturaciones y luego radicales. Por tanto, para que queden lo más bajos posibles, empezaremos por la izquierda, numerarlos por aquí, porque aquí quedarían en el 2 y en el 4, mientras que por aquí quedarían en el 3 y en el 5. 1, el carbono 2, el 3, el 4, 5 y el 6. Ahora ya podemos obtener los localizadores de las cetonas. Hay uno en el 2 y otro en el 4 y el doble enlace está en el carbono 5. Es donde empieza, al seguir la cadena donde empieza. Y este radical, ¿qué radical es? Tiene dos carbonos y unidos mediante enlace sencillo, es un radical etil. ¿Y cuál es su localizador? El 5 también, igual que el doble enlace. Ahora ya podemos construir nuestra cadena. Ponemos, como es de 6 carbonos, será X. Será X. Delante hay que poner el radical, que ¿qué es? 5 etil. X. Al final hay que poner las cetonas, que será diona. Entonces, antes de ello hay que poner el triple enlace, el doble enlace, que ¿dónde se encuentra? En el carbono 5, por tanto 5N. Y ahora ya tenemos que poner las dos cetonas. Ponemos donde están situadas, en el 2 y en el 4, y en este caso, como son dos, diremos diona. Ya tenemos que esto es 5-etil X 5N24 diona. Esta nomenclatura que hemos visto se llama nomenclatura de composición y es la más habitual, y para las cetonas grandes complicadas es la que se utiliza. Pero para las cetonas sencillas se puede utilizar también otra nomenclatura, que es la nomenclatura funcional. Vamos a verla brevemente. En esta nomenclatura, que es la nomenclatura funcional, se nombran fijándose. Tenemos aquí la cetona y nos fijamos que está unida a dos cadenas, a dos radicales. Un radical y otro radical. Aquí tenemos la cetona, que está unida a un radical y a otro radical. Pues se nombran primero los radicales, ordenados alfabéticamente, y luego la palabra cetona. En el segundo caso, este radical es metil y este de aquí es etil. Alfabéticamente sería etil, metil y la palabra cetona. En el primer caso vemos que tenemos metil y metil. No se nombra metil, metilcetona, sino que diríamos dimetilcetona. Es decir, se nombran los dos radicales a los que está enganchados el grupo carbonilo, en orden alfabético, y después la palabra cetona. En este caso, este de aquí sería metil,
Aquí tenemos el grupo carbonilo y este de aquí es el radical etenil o vinil. Por tanto, si nosotros lo llamamos etenil, diríamos etenil, metil, cetona. Y si lo llamásemos vinil, como alfabéticamente va detrás, diríamos metil, vinil, cetona. Esta nomenclatura se utiliza para cetonas sencillas como estas, ¿vale? Y para todas se puede utilizar la otra nomenclatura en general. Pero cuando aparecen esas cadenas carbonatadas que están unidas al carbonilo, son ciclos o son aromáticos, se utiliza la nomenclatura funcional. Ahora veremos por qué. Si nosotros tenemos este compuesto, nombrar esto como una cadena sería complejo. En cambio, nombrar los dos radicales por separado es bastante fácil. Este es un ciclobutano y esto es un ciclohexano. Por tanto, el nombre será ciclobutil, ciclohexilcetona. Además de para los cíclicos, hemos dicho que para los hidrocarburos también es útil esta nomenclatura, porque aquí identificamos la cetona y aquí vemos que tenemos un radical, es el benceno, luego se llama fenil, el radical, y este es el radical metil. Y entonces lo nombraríamos alfabéticamente fenil, metil, cetona. ¿Vale? Vamos a ver ahora también unas nombradas por la nomenclatura de composición, pero que a veces son interesantes y se nos pueden plantear. Si nosotros nos encontramos con este ciclo que tiene en uno de sus extremos un doble enlace unido a un oxígeno. Eso es un ciclo hexano, ¿no? Pero tiene el grupo cetona. Esto es totalmente simétrico, entonces, ¿cómo le llamaríamos? Esta sería la cadena principal, que es cíclica, y la cadena principal es un ciclo hexano, ¿no? Pues sería ciclohexanona. Esta sería la cadena principal y esta sería la terminación ona, que indica que es una cetona. Si nos encontrásemos con, aquí daba igual, no le podíamos localizador porque es totalmente simétrica, podría ser la cetona en cualquier carbono. Pero ahora en esta que vamos a ver que es muy parecida, no, porque aquí tenemos esto y tenemos un doble enlace. También esto es un cíclico de 6 carbonos, será ciclo-hex, pero en este caso tenemos aquí el grupo cetona, que es ona, y la cadena principal también tiene 6 carbonos, es un ciclo, sería ciclo-hex, pero ahora tiene aquí un doble enlace, un en. Por tanto, hay que indicarlo. Y en este caso sí necesitamos numerar la cadena. Se empezaría siempre por el carbono al que está unido el oxígeno, el carbono de la cetona. Y ahora hay que numerar la cadena cíclica de forma que la insaturación, el doble enlace, queda con el menor número localizador posible. Por tanto, tendríamos que ir hacia la derecha y que este fuese 2, 3, 4, 5 y 6. Por tanto, que tenemos ciclo X, que sería la cadena principal, un ciclo de 6 carbonos. Pero a continuación hay que indicar el doble enlace que está en el carbono 2 en un doble enlace en el carbono 2. Y ahora ya diríamos la cetona, que está en el carbono 1. No haría falta ponerla, se puede poner o no, porque sabemos que siempre va a estar en el carbono 1. Y si hubiese dos, por ejemplo, una aquí
y otra aquí en el carbono 4, pues diríamos ciclo-ex 2-en 1,4-diona. Vamos a ver ahora cómo pasar del nombre a la fórmula. Vamos a ver algunos ejemplos. En este primer caso, vemos que acaba en ona, lo que significa que es una cetona y que está en la posición 3. Vemos también que hay un doble enlace en la posición 1 y luego ex delante, que significa esta es la cadena principal que está formada por 6 carbonos. Entonces ya podemos dibujar 6 carbonos. Como siempre, colocamos primero las cosas que hay, ¿vale? Los grupos funcionales que hay o insaturaciones, los radicales después y por último rellenamos con hidrógenos. Empezamos. ¿Por dónde vamos a numerar? Pues vamos a empezar, por ejemplo, por la derecha. El carbono 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Eso cada uno a su gusto. La cetona, ¿dónde está? En el carbono 3. La cetona está en el carbono 3. Luego en el carbono 3 colocamos la cetona. Un oxígeno con un doble enlace. El doble enlace que está en el carbono 1. Luego aquí va el doble enlace. Y tiene 6 carbonos. Ya hemos terminado por ahora. Ya hay que rellenar ahora con hidrógenos. El primer carbono tiene 2 enlaces. Necesita 2 hidrógenos. Le faltan. El segundo carbono tiene 1, 2, 3. Le falta un hidrógeno. El tercer carbono, 1, 2, 3, 4. Ya no le falta ninguno. El cuarto carbono forma 2 enlaces con 2 carbonos. Le faltan 2 hidrógenos. Al quinto también le faltan 2 hidrógenos. Y al sexto, como es terminal, solo está unido a un carbono, le faltan 3 hidrógenos. Y ya tendríamos nuestra molécula. Vamos a ver la siguiente ahora. La siguiente, lo primero que vemos, acaba en diona, es decir, es una cetona, pero son 2 cetonas, una en la posición 4 y otra en la posición 2. Y delante pone pentano. ¿Qué significa eso? Que la cadena principal tiene enlaces sencillos y son 5 carbonos. Luego vamos a representarla. Dibujamos los 5 carbonos. Ya sabemos que entre ellos hay enlaces sencillos. Ahora, en la posición 2 y 4, si decimos que el 1 es el de la derecha, el 2, el 3, el 4 y el 5, empezamos a numerar por la derecha, pero eso podéis empezar a numerar por donde queráis. Están las 2 cetonas en el 2 y en el 4. Luego aquí hay una y aquí está la otra. Y ahora ya tenemos que rellenar con hidrógenos. Este primero necesita 3 hidrógenos. El 2 no le falta ninguno. El 3, 2 hidrógenos. El 4 ya tiene los 4 enlaces y el 5 le faltan 3 hidrógenos. Ya tenemos la fórmula estructural. Ahora vamos a la siguiente. ¿Qué observamos aquí? Primero, hay un grupo cetona que está en la posición 2. Aquí, ¿qué tenemos? In significa un triple enlace que está en la posición 4. Esto nos indica que esta es la cadena principal y está formada por 6 carbonos y en ella hemos localizado la cadena principal. Está formada por 6 carbonos y hay un doble enlace en el carbono 4 y una cetona en el carbono 2. Y esto de aquí delante, ¿qué es? Un radical, el radical metil que está en la posición 3. Luego ya podemos representar nuestra. Dibujamos los 6 carbonos. ¿Por cuál vamos a empezar? Pues por la derecha. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La cetona, ¿dónde está? En el carbono 2. Ponemos siempre para acordarnos un enlace sencillo en principio y si luego hay que añadir doble y triple se puede hacer. Dejando hueco por si hay que añadir hidrógenos. Ahora, el doble enlace, ¿dónde está? El triple, perdón, en la posición 4. 1, 2, 3, 4.
Empieza en el 4, luego va así. Y luego en la posición 3 hay un radical metil, en el 3. Ya lo hemos situado todo, pues ahora ya a rellenar con hidrógenos. En el carbono 1 hacen falta 3 hidrógenos. En el carbono 2 está rodeado, ya tiene 4 enlaces, no hace falta nada. En el carbono 3 tiene 3 enlaces, hace falta un hidrógeno. En el carbono 4 ya está formado 3 y 1, 4 enlaces. En el carbono 5 lo mismo, 3 y 1, 4 enlaces. Y en el carbono 6 tiene solo un enlace, le faltan 3 hidrógenos. Ya tenemos nuestra molécula. Vamos a ver ahora esta última. Localizamos la cadena principal, que donde va, esto delante parece un radical y la cadena principal va de aquí hasta aquí. En la cadena principal vemos que acaba en ona, que es una cetona. Hay una cetona. Y luego dice ciclohexano. ¿Qué significa ciclohexano? Pues ciclohexano es un ciclo es ciclo y tiene 6 carbonos. Además, como es ciclohexano, todos los carbonos del ciclo están unidos mediante enlaces sencillos. ¿Por qué no nos indica dónde va a estar la cetona? Porque siempre va a ser donde esté la cetona el carbono 1. No hace falta indicarlo cuando es un ciclo. Dibujamos el ciclo de 6 carbonos. Y ahora, si ponemos aquí la cetona, que la podíamos haber puesto en cualquiera, ese carbono será el 1. Y ahora tenemos que poner en la posición 3 un metil. Este es 1, 2, 3. Aquí va el metil. Esto lo ponemos donde queramos. Donde quiera cada uno. Y luego simplemente 3 y el metil. Con esto ya hemos terminado las cetonas.